Abran sus Biblias, por favor, en Tito. Mientras cantábamos pensaba qué hermoso que es servir al Señor, qué hermoso es bueno, vamos a compartir la Biblia. Quería compartir un poquito, pero bueno, no puedo. Quería compartir de un hermano que partió con el Señor mientras cantábamos. Pensaba, ¿no?, cómo Dios lo usó. Pero bueno, eso, no puedo. Pero vale la pena servir al Señor, vivir para Él. Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amantes de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bueno, hace un tiempo hicimos un paréntesis por diferentes motivos. Se acercaba fin de año, estuve en Carapachay la semana pasada, pero ya enseñamos capítulo 1, verso 1 al verso 4, la introducción donde habíamos aprendido verdades acerca del ministerio. Habíamos visto que Dios elige al ministro, en este caso a Pablo. Habíamos visto la motivación para el ministerio, que es predicar el Evangelio para alcanzar a los escogidos de Dios y para que los escogidos de Dios lleguen a ser piadosos. Habíamos también visto, esa era la misión, la motivación era la realidad de la vida eterna. La realidad de la vida eterna es una realidad, no es una incertidumbre. ¿Será que hay vida eterna? Es una realidad y eso es una motivación, predicar el Evangelio para que las personas lleguen a tener vida eterna en Cristo. El mensaje con el que hacemos eso es el Evangelio, ahí está. Y la manera en la que hacemos el ministerio es pasando la posta. ¿Sí? Pablo pasó la posta a Tito para que Tito siga avanzando. Y luego de esa introducción, Pablo va al punto, de manera inmediata, ustedes se habrán dado cuenta, para decirle a Tito el propósito por el cual escribió la carta y por el cual lo dejó ahí en Creta. Lo que tenía que hacer Tito, lo que Pablo le dice que tiene que hacer es establecer liderazgo calificado. Eso es lo que tiene que hacer. Establecer liderazgo calificado, liderazgo piadoso, liderazgo irreprensible. Eso es lo que tiene que hacer. Y nos damos cuenta que eso es muy, muy, muy importante por lo rápido, ¿no? Escribe la carta en la introducción con contenido, pero enseguida le dice, para esto te dejé. Ya se lo había dicho, ¿sí? Porque habían hablado, porque le dice cómo te mandé, ya lo habían hablado, pero se lo deja escrito ahí también para, obviamente, como un documento, porque él tenía que ir a un lugar, a Creta, y él no era apóstol, entonces ahí tenía el documento de un apóstol que lo autorizaba para hacer el trabajo que tenía que realizar.
y también obviamente para nosotros. ¿Sí? Inspirado por el Espíritu Santo, nos queda para nosotros como un registro, como un documento para entender cómo se tienen que hacer las cosas. Nos damos cuenta entonces porque va rápido al punto, y también nos damos cuenta por el contenido que vamos a comenzar a examinar hoy. Lamentablemente hoy las iglesias no le dan mucha importancia a este asunto del liderazgo. No le dan la importancia que le dan las Escrituras. Y bueno, y las consecuencias se ven, ¿no? Las consecuencias se ven. Se baja el estándar que el Señor estableció en cuanto a la calificación para el liderazgo. Se coloca personas que Dios nos llamó en el liderazgo, lamentablemente. Personas descalificadas y bueno, y el nombre de Dios es deshonrado. El nombre de Dios es deshonrado. La gente, a veces de la misma iglesia, pero también los vecinos o la iglesia, o la gente que conoce a la lideranza del lugar, dice, yo lo conozco a este hombre. Yo conozco a él, a su familia, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Yo sé cómo es en el trabajo. Yo sé. Y si ese es el líder de la iglesia, y si ese es el pastor, me imagino lo que debe ser la iglesia. Y el nombre de Dios es deshonrado, lamentablemente. ¿Sí? Eso pasa. Jesús estuvo una noche orando, ¿se acuerdan? Estuvo una noche orando para el otro día escoger a 12. Estuvo 3 años entrenándolos para que, bueno, uno de ellos se perdió, Judas, para que luego cuando él ya no estuviera y se ascendiera al cielo y la iglesia comenzara, allí había 11 apóstoles. ¿Sí? En aquel tiempo ya explicamos en el primer sermón, hoy no hay apóstoles, entendemos que no hay apóstoles, que fueron ellos, se sumó Pablo. Hoy hay pastores y diáconos en la iglesia, pero el Señor los entrenó, los preparó, los tomó en serio, oró, buscó la guía, ¿no? Para poder elegir. Y también en Timoteo, que leyó Cristian, en Timoteo capítulo 3, al final del capítulo, ya en el verso 14, en el verso 15, Pablo le dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esto te escribo, 1 Timoteo, esto te escribo, Pablo le dice a Timoteo, para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea que la conducta es bien importante en la congregación, en la iglesia, es bien importante. Dios dice eso en su palabra. Esto te escribo para que sepas cómo debe, no como para algunos consejitos para ver si quieren tomarlo. Esto te escribo para que sepas cómo debe, es necesario, es obligatorio que se conduzcan de esta manera. ¿En dónde? En la casa de Dios, dice. En el original hay un énfasis en la casa de Dios. En el original dice así. Si lo leeríamos en el original diría, para que sepas cómo debes en la casa de Dios conducirse. El énfasis está en la casa de Dios. O sea que la conducta importa por el lugar en donde estamos, por el lugar al que pertenecemos, la casa de Dios. ¿Sí? Y cuando dice casa de Dios, no tenemos que pensar en estas 4 paredes, porque cuando habla de la casa de Dios, si bien la palabra casa puede estar hablando del edificio, también puede hablar de la familia que pertenece a esa casa o a ese edificio. Y en el contexto, si ustedes recuerdan lo que leyó Cristian, viene hablando de la casa y viene diciendo que el pastor debe gobernar bien su casa. Y no está hablando que debe pintar bien las paredes y que debe colocar cuadros en las paredes de su casa, sino habla de su casa, de la familia, porque después dice que tiene que tener a sus hijos en sujeción, que tiene que ser marido de una sola mujer. Está hablando de la casa, después pasa a hablar de los diáconos y habla de la casa, que debe gobernar bien su casa, su familia. Y en ese contexto dice que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la familia de Dios. Somos una familia cuyo padre es Dios y no podemos hacer lo que a nosotros se nos viene a la mente. Él es
Él es el dueño, Él es el padre, ¿sí?, de la casa. Y luego sigue hablando ahí en Timoteo y habla de no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre, a las ancianas como a madre, a los jóvenes como hermanos, o sea, hablando que somos una familia y las instrucciones para el trato son de Dios. O sea, que debemos reflejar la naturaleza de la familia a la que pertenecemos. Dios es santo, dice la Biblia. Por tanto, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Para que sepa uno cómo debe conducirse en la casa de Dios. La conducta importa porque la casa de Dios, porque Él es el dueño de esta familia. Él hizo posible esta familia. ¿Sí? Y dice en la casa de Dios, y luego dice que es la iglesia del Dios vivo. O sea, nuestro Dios es un Dios vivo, no es un ídolo que lo tenemos ahí colgado. Acá no hay nada, porque Cristo resucitó, Él está vivo. La Biblia dice que Él camina entre su iglesia. Él está muy interesado en su iglesia, en cómo se hacen las cosas en su iglesia. Él dio a su Hijo para que comprar la iglesia para Él. ¿Sí? De hecho, cuando comenzó la iglesia, las cosas no se estaban haciendo bien y Dios trajo disciplina y mató a Ananías y a Zafira un matrimonio. Dios trajo disciplina y los mató literalmente. Ustedes conocen la historia de Hechos 5, porque Dios estaba enseñando directamente, la iglesia tiene que ser santa, no perfecta, santa. ¿Sí? No quiere que haya pecado y que el pecado no se maneje bíblicamente. Bueno, ¿qué es la iglesia? En el pasaje que estoy citando, la iglesia dice que es columna y sostén de la verdad. Es la casa de Dios, ¿sí? Es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia pone en alto la verdad de Dios, no la verdad de los líderes, la verdad de Dios. Pone en alto. Por eso la conducta importa. ¿Cómo vamos a poner en alto la palabra de Dios y nuestra conducta no armoniza con lo que dice la Biblia? No tiene sentido. Imagínense que somos desobedientes, o en este caso yo, o a veces Cristian, o Nico, o el que expone. Nuestra vida es, ustedes la conocen y es cualquier cosa, y de repente venimos y enseñamos. No tiene sentido. ¿Qué me está enseñando si yo conozco cómo vive? Yo sé lo que hace. Y en el pasaje que le estoy citando, Pablo le dijo, esto te escribo, y todo lo que yo recién expliqué. Y cuando dice, esto te escribo, uno piensa, ¿qué significa esto te escribo? Bueno, puede ser toda la carta, ahí estábamos en capítulo 3, puede ser los primeros 3 capítulos, pero específicamente podemos decir que se refiere a capítulo 3 del 1, o sea, todo el capítulo 3 que leyó Cristian. Y todo lo que leyó tenía que ver con los requisitos de ¿quién? De los pastores y diáconos. Y luego viene lo que yo les expliqué recién. Esto te escribo para que sepa cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea, la conducta es importante. ¿Y por dónde hay que empezar? Por la lideranza. Hay que empezar por la lideranza. Todos debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio, pero se debe comenzar por la lideranza. ¿Sí? Si comenzamos mal por la lideranza, bueno, imagínense lo que es el resto. Bajamos el estándar, imagínense lo que va a ser el resto. ¿Sí? Los pastores deben ser ejemplos, dice la Biblia. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores y guías. Acuérdense, los está animando el autor de Hebreo. Acuérdense de sus pastores y guías. ¿Qué hicieron estos pastores para recordarlo? Que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitando su fe. O sea, acuérdense que les hablaron, pero que les hablaron siendo ejemplos. ¿Sí? Siendo ejemplos. Consideren el resultado de su conducta, imiten su fe, porque ellos les enseñaron la palabra, pero también vivieron la palabra. Pablo le dijo a Timoteo en capítulo 4, verso 12, no permitas que nadie te menosprecie, que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo tenía entre 30 y 40 años.
En aquel tiempo, 30 o 40 años, era un joven. Y le dice Pablo a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes. Y luego le dicen que en palabra, tu manera de hablar, tenés que ser ejemplo. En conducta, en amor, ¿sí? Amor a Dios, amor a los hermanos. En fe, en pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura, lo que yo hice, leímos, y de la exhortación y la enseñanza. Es la exposición bíblica. Pero antes de la exposición bíblica, sé ejemplo, dice. Sé ejemplo. ¿Sí? ¿Quién va a querer obedecer a un pastor que no obedece ni se sujeta a Dios? Y no estamos hablando de perfección, sino de santidad, de ser irreprensible, dice acá. La idea de ser irreprensible es libre de culpa y carga, o sea que no tiene de dónde agarrarse. ¿Vieron? Ustedes quieren salir a la calle, agarran la puerta, agarran el picaporte y pueden agarrar la puerta, pero si la puerta no tuviese picaporte, no la pueden agarrar. La idea es que los pastores no tengan ese picaporte. Que se pueda decir muchas cosas, porque de Jesús también hablaron y lo acusaron de muchas cosas, pero no se comprobó, no era verdad. Que se diga, ese no es el problema es que sea cierto. Si es cierto, eso lo descalificaría. ¿Sí? Y ese es el estándar de Dios. Eso es lo que Dios establece. Es un asunto serio. ¿Sí? El liderazgo debe tener en orden su vida, su casa, para gobernar y cuidar de la casa de Dios. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender que el liderazgo de la iglesia debe organizar la iglesia, comenzando por el establecimiento de pastores irreprensibles, capaces de alimentar y de cuidar a la iglesia con las Escrituras. Eso vamos a aprender entre hoy y el próximo domingo, porque no vamos a ver todo. De hecho, vamos a mirar solo el versículo 5. El liderazgo de la iglesia debe organizar la iglesia, comenzando por el establecimiento de pastores irreprensibles, capaces de alimentar y cuidar a la iglesia con las Escrituras. Veamos 5 verdades, ¿sí? 5 enseñanzas acerca del liderazgo en la iglesia que nosotros debemos imitar. En primer lugar, el liderazgo con la iglesia debe priorizar establecer ancianos. El liderazgo, ¿sí?, con la iglesia debe priorizar establecer ancianos. Dios es un Dios de orden. En cuanto a la iglesia, Dios no nos dejó a la deriva, como venimos diciendo. Dios nos instruye, no tenemos que hacer oídos sordos, es su iglesia, Él nos dejó su palabra y tenemos que hacer lo que Él nos pide. Comienza diciendo Pablo a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta. Ya habíamos explicado, Creta es una isla en el mar Mediterráneo. Creemos que el Evangelio llegó a esa isla por los creyentes o los judíos que fueron el día de Pentecostés, el día que comenzó la iglesia, fueron a la fiesta de Pentecostés desde ese lugar, porque Hechos capítulo 2, verso 11 nos dice que había judíos de Creta, escucharon el Evangelio, seguramente se convirtieron y regresaron, y entendemos que ese es el inicio de la iglesia. Eso fue más o menos año 30, un poquito más. Esta carta Tito fue escrita en el año 62, 64, o sea que podemos decir, ya había unos 30 años de cristianismo en ese lugar. En el libro de los Hechos, que nos cuenta la historia del comienzo de la iglesia, los primeros 30 años, no se nos dice que hubo visita apostólica a la isla de Creta, no nos dice que Pablo estuvo, o Pedro o algún apóstol en ese lugar. Pero ahora vemos acá, por esta carta, que Pablo dejó a Tito en Creta. No sabemos si estaban juntos, si Pablo se tuvo que ir y lo dejó en Creta, o iban pasando y lo dejó en Creta. El punto es que Pablo lo deja a Tito para hacer un trabajo en esa ciudad, ¿sí?, en esta isla, en Creta, donde había varias ciudades. Y Tito tenía un tiempo determinado, luego se tenía que ir, pero en ese tiempo que iba a estar, tenía que hacer el trabajo. Principalmente tenía que establecer ancianos. Él después iba a salir, dice capítulo 3, verso 12, cuando te
te envía Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Tenía que regresar, pero ahí tenía trabajo. Tenía mucho trabajo para hacer, Tito. La tarea encargada a Tito, dice ahí, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y nos vamos a quedar en eso y vamos a explicar eso hasta que termine el sermón. Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, lo podemos tomar como dos tareas que le está dando acá, gramaticalmente se puede tomar como dos tareas. Una es poner en orden lo que queda y la otra es designar ancianos. Pero también se puede tomar como una tarea, poner en orden las cosas, lo cual es establecer ancianos. Pero mirando nosotros y leyendo la carta, parece que es mejor tomarlo como dos tareas. Porque no solamente tenía que establecer ancianos, lo cual era prioridad, sino también había otras cosas que tenía que hacer. Si ustedes miran, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 1, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Tito tenía que taparle la boca a esa clase de personas. En el capítulo 3, en el verso 10, dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo. Bueno, algunas, no solo establecer ancianos, algunas cosas más tenía que hacer Tito. No iba a ser fácil, ¿sí? No iba a ser fácil, pero tenía que hacerlo, porque lo que estaba en juego es la gloria de Dios, ¿sí? Lo que está en juego es la iglesia, que es la casa de Dios. Entonces dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Lo que queda, está hablando de lo que queda inconcluso, de lo que está inconcluso. Aparentemente se había comenzado y estaba inconcluso, y había que terminarlo, tenía que completarlo. Tito tenía que corregir doctrina, en ese orden, doctrina y práctica. Porque ustedes saben que si hay mala doctrina, la mala doctrina trae mala práctica. Entonces tenía que corregir doctrina, ¿sí? Tenía que hacerlo con las escrituras y corregir la práctica también. Tenía que armonizar con la sana doctrina. De hecho, si ustedes observan ahí el versículo 13, dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos, hablando de los falsos maestros, repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es una descripción de los falsos maestros que había en las iglesias. ¿Y qué tenía que hacer Tito? Fíjense el versículo 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que refutarlo. ¿Cuál iba a ser su instrumento, su herramienta? La palabra de Dios. Dios dice y enseñar. Y vos no calificás a lo que acá dice. Por lo tanto, cerrá la boca. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, para corregir la práctica errónea. Enseñar sana doctrina. Siendo ejemplo, obviamente, como dijimos, enseñar la sana doctrina. O sea, la palabra de Dios iba a ser suficiente, como siempre lo fue. Toda la Escritura, dice 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, ¿sí? Redarguir e instruir en justicia. O sea, el trabajo
que tenía que hacer Tito, la palabra de Dios iba a ser suficiente. Iba a ser suficiente. Con la palabra de Dios dice 2 Timoteo 3, 17, que tiene la capacidad de equipar al hombre de Dios para que haga la obra del ministerio. O sea, con la palabra de Dios, Tito iba a tener lo que necesitaba para hacer la obra del ministerio, para corregir con sana doctrina y para completar lo que se tenía que completar. Ahora, de las cosas que quedaban por hacer, que no nos dice específicamente, yo dije algunas ahí, aparte de las mencionadas, la más importante era y es establecer pastores. Porque ahí dice, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Sí? Seguramente iba a haber mucho, pero en la mente de Tito, él sabía cuál era la prioridad. Él sabía cuál era la prioridad. No tiene mucho sentido comenzar a hacer algo que no va a dar fruto o que no vale la pena demasiado. A mí me frustraba, hace un tiempo iba a una iglesia, me invitaba un hermano que ha venido a estudiar acá, me invitaba a predicar a la iglesia y yo iba de buena gana porque confiaba en la suficiencia de las Escrituras. E iba y predicaba y enseñaba y orábamos y seguía orando para que Dios haga su obra, pero al otro fin de semana o la semana siguiente me enteraba que invitaban a alguien que ni usaba la Biblia y que decía cualquier cosa. Y me frustraba. Decía, no tiene sentido, le decía yo cuando me invitaba. No tiene sentido que vaya y que enseñe si después voy una o dos veces y después durante todo el año va cualquier persona y enseña cualquier cosa menos las Escrituras. O toma la Escritura para enseñar lo que piensa. Y era como que había que solucionar eso. Había que corregir la lideranza y había que enseñar la Biblia de manera correcta. Y pensaba, ¿no?, en esas plantas que a veces crecen torcidas. Imagínate una planta que comienza a desviarse y se pasa para el vecino. Y entonces, ¿qué haces? Se pasa para el vecino, para que el vecino no se enoje, la cortás. Y no pasa mucho tiempo y otra vez la tenés que cortar. Y no pasa mucho tiempo y otra vez la tenés que cortar. No es tan sabio eso. Es como ponerle curita, no sé, al cáncer. Siempre hay que solucionarlo de raíz. Hay que enderezar la planta, ¿sí?, con una caña vertical para que el tallo crezca hacia arriba. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces ya no vas a estar cortando de a poquito. Eso es lo principal, eso es fundamental para que crezca bien, para que se enderece. Entonces, para enderezar y que la iglesia crezca de manera saludable, es fundamental comenzar por el liderazgo. Es comenzar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Hay cosas por hacer, pero fundamentalmente esto, estableces ancianos calificados. Vamos a poner, las iglesias están torcidas, vamos a poner el puntal para comenzar a enderezar. Eso es lo principal. Y de ahí, de a poquito, todo va a ir cayendo en su lugar. ¿Sí? Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que este es el plan de Dios. No hay que inventar nada. ¿Cómo hay que hacerlo? Acá Dios nos dice cuál es su voluntad. Es la voluntad de Dios que haya liderazgo en la iglesia. Más allá de malas experiencias que tal vez algunos de ustedes tienen. Y que tal vez algunos han perdido la confianza por malas experiencias. Pero sigue siendo el plan de Dios que haya liderazgo en la iglesia. El problema no es Dios, no es su palabra. El problema es el corazón del hombre. Es cómo hacemos las cosas. Ese es el problema. Dios no nos dejó al azar. ¿Sí? Dios nos dice, hay que establecer ancianos y estos son los requisitos. Irreprochable o irreprensible como el paraguas. ¿Y qué significa ser irreprochable? Bueno, todo lo que viene a continuación. Eso hace a una persona irreprochable. Si alguno es
irreprensible, dice. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero así comienza. Y si no hay, ¿qué hacemos? Acá dice si alguno es irreprensible. Bueno, lo único que me queda es fulanito que está bastante pilas, pero está en concubinato. Bueno, vení para acá, es lo mejor que tenemos. Pero yo miro acá y ¿qué dice? Irreprensible. Bueno, todavía no hay. No se puede. No vamos a obedecer a Dios. Un obispo debe ser. Es necesario. Piensen, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos está diciendo, es necesario. Un obispo debe ser. Dios lo dice. No tenemos que bajar el estándar. No podemos. Y otra vez, no habla de perfección, porque si no nadie calificaría. Está hablando de piedad, está hablando de santidad, está hablando de integridad. El problema es que a veces se coloca, como ya dije al inicio, personas que no califican, ¿sí? Y bajamos el estándar de Dios, y cuando ponemos personas que no califican, estamos en desobediencia. Y cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Y si empezamos de esa manera, bueno, desobedecemos y ponemos al que se nos ocurra, a alguien que no califica, va a haber consecuencias. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? Todos nosotros. Todos nosotros vamos a sufrir. La iglesia va a ser debilitada, ¿sí? La santidad, la integridad va a ser menospreciada, porque el estándar que Dios pone nosotros lo bajamos y decimos que no está... Con los hechos estamos diciendo no es tan importante la santidad, no es tan importante la integridad. Entonces está mal comenzar así, poniendo a alguien que no califica, pero también está mal cuando se comienza bien y luego esa persona que comenzó bien, descalifica y no hacemos nada. Eso también está mal. Eso también está mal. Obviamente que Dios ofrece perdón y ofrece restauración para ese pastor que pecó, que quedó descalificado, como ofrece perdón para todos y restauración para todos. Eso sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso aplica a todo creyente, pero también es verdad que acá dice que no debe ser irreprensible. Y hay pecado, cuando alguien ya queda descalificado, Dios perdona, pero no puede volver a ser pastor. No puede, no debería. ¿Sí? Pensemos en el adulterio, por ejemplo. Un pastor que cae en adulterio. Escuchen lo que dice Proverbios 6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. No se borrará. Va a ser recordada. Va a tener ese picaporte donde siempre lo van a agarrar. Imagínense que yo caigo en adulterio. Pido perdón, Dios restaura mi vida, restaura mi familia. Y ustedes no me sacan, ustedes no me dicen, yo no me bajo del ministerio, no salgo del pastorado. Ustedes me permiten que lo siga haciendo. Y yo estoy hablando acá. En su mente va a estar: si vos engañaste a tu esposa, ¿qué me decís? Eso va a estar. Y ustedes van a saber que Dios me perdonó y ustedes vieron cómo Dios restauró mi vida. Pero eso va a seguir estando. Y ya se pierde la credibilidad. Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y algunos dicen, bueno, es una muestra de la gracia de Dios como Dios restaura. Sí, Dios restaura. Pero nosotros no queremos ser más buenos que Dios y mostrar algo que la Biblia no enseña. Queremos mostrar lo que la Biblia enseña y decirle, sí, Dios lo perdonó, Dios lo restauró, pero Dios dice también en su palabra que ya no puede ser pastor. No puede, porque debe ser irreprensible, dice acá. ¿Sí? Entonces Tito tenía que establecer ancianos. La palabra establecer es nombrar, poner a cargo, como por ejemplo cuando se nombra un juez, se nombra un gobernante. Se usa por ejemplo en Hechos 7:10
para hablar cuando Faraón estableció a José como ahí el segundo en Egipto, para que guíe, para que dirija. Esa es la idea de establecer. Eso era lo que Pablo hacía. ¿Sí? Eso es lo que Pablo hacía cuando iba a diferentes lugares a fundar iglesias. Escuchen, Hechos 14:21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Iban, predicaban el evangelio, se convertían, los discipulaban y de esos que discipulaba establecía ancianos en las iglesias. Eso era lo que Pablo hacía. Si bien no podemos replicar exactamente cómo Pablo lo hacía o como Tito lo hacía, porque Pablo era un apóstol, Tito un delegado apostólico, sí podemos ver principios. Y acá hay más de un principio, pero en lo que le acabo de leer, pero por lo menos mostrarles cuál era la prioridad de Pablo. Lo mismo que le está diciendo a Tito. Predicó el evangelio y antes de irse, en esta iglesia tiene que haber ancianos. Los discipulaba, los entrenaba, y es este y este, según lo que la Biblia dice, para que comience bien la iglesia. Eso era lo que hacía. Bueno, la falta de ancianos en Creta también es yo que es una evidencia de que Pablo no estuvo ahí, porque el modelo de Pablo era justamente cuando predicaba, establecía ancianos. Y no había ancianos y los que había aparentemente no calificaban. Como le dije, Tito no era un delegado, no era un apóstol, era un delegado apostólico, y él tenía el documento, la carta, para decirle, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Pablo me manda. Pablo le dice, como te mandé. En el original es como yo te mandé. Hay un énfasis ahí. O sea, no era algo que estaba inventando Tito, era algo que era revelación de Dios a Pablo, inspirado, escrito, para que nosotros lo tengamos y podamos entender de qué manera se hace. Pero ahí estaba Tito para hacerlo como un delegado apostólico. Esto lo tenía que hacer, dice ahí, en cada ciudad de la isla. Aparentemente en cada ciudad había una iglesia local y en cada ciudad tenía que ir, no sabemos si todas las ciudades, pero más de una ciudad, porque dice en cada ciudad había isla y tenía que ir haciendo ese trabajo de establecer ancianos. Eso también es pasión por la gloria de Dios, ¿no? Pasión porque en cada iglesia las cosas se hagan bien, para que las cosas se hagan bien. ¿Y de qué manera? Empecemos por el liderazgo. Porque estas iglesias estaban en peligro, ¿sí? Estaban en peligro. Para que sean fortalecidas, para que realmente sean sal y luz, para que el mensaje sea poderoso, tenía que comenzar con liderazgo calificado. Porque si no se hace este trabajo que Pablo le dice a Tito que haga, ¿sabe quién se va a encargar de hacer el trabajo? Alguien que también tiene sus siervos, el enemigo. Verso 10 ya lo leímos. Hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente lo de la circuncisión. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, imagínense que vamos a Francisco Álvarez y hacemos lo que Pablo nos dice que hagamos, una parte por lo menos. Vamos, predicamos, se comienzan a ser salvos y nos vamos. Y después le decimos, bueno, fíjense entre ustedes quién quiere ser pastor. Va a aparecer ahí uno que se va a poner, ni va a calificar. Y imagínense que así va a comenzar la iglesia. No es así, ¿sí? No es así. La iglesia pierde poder, pierde credibilidad y con el tiempo dejará de ser iglesia. Aunque en el cartel diga iglesia, va a dejar de ser iglesia, bíblicamente. Tenía que establecer ancianos, dice acá. Por ahí se preguntan ustedes, ¿qué es eso? ¿Tiene que ser alguien de mucha edad?
La palabra es presbúteros en el original y hace referencia a una persona de edad, ¿sí? Así se usaba la palabra anciano, pero cuando viene a ser un término para usar para el anciano de la iglesia, que es lo mismo que el pastor, que es lo mismo que el obispo, ya se deja de lado el tema de edad, pero sí el principio de que alguien que tiene edad era alguien maduro. La idea de anciano es alguien que sea maduro en la fe. Y como les dije recién, anciano, obispo, pastor se usaba de manera intercambiable para hablar del mismo oficio. No son que uno es más que el otro. Es la misma persona, los tres términos definen a la misma persona, es el mismo oficio. De hecho, fíjense, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quede, designaras, ¿qué cosa? Ancianos. Sigue hablando de los ancianos, si alguno es irrepresible, etcétera, etcétera. Y en el versículo 7 dice, porque el obispo, está hablando de la misma persona. Anciano, obispo, es la misma persona. Y pastor también es la misma persona. Hechos 20:17 aparecen los tres términos para hablar de la misma persona. Hechos 20:17. Pablo le dice, desde Mileto mandé mensaje a Éfeso y llamé a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó? A los ancianos de la iglesia. En el verso 28, Pablo ya está con los ancianos y le dice, tened cuidado de vosotros y de la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿A quién llamó? A los ancianos. ¿Qué los hizo el Espíritu Santo? Obispos. ¿Para qué lo hizo obispo? Para pastorear. Son ancianos, obispos, pastores. Son diferentes términos para hablar de la misma persona, ¿sí? Lo mismo aparece en primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, verso 5, donde habla de ancianos, o obispos, creo que comienza, ancianos, ¿sí? Ancianos, yo anciano también como ellos, dice Pedro, que estaba para velar, para supervisar, ahí la palabra obispo, y pastorear con la palabra de Dios, y ahí están las tres palabras para definir y el mismo oficio, la misma persona. Entonces no tiene que ver con niveles de autoridad, sino que tiene que ver con el mismo oficio. Ahora, cada uno de estos términos nos ayuda un poquito a entender características del pastor, o del anciano, o del obispo. Hay iglesias donde se les llama ancianos, ¿sí? La congregación dice, él es el anciano de mi iglesia. Nosotros acá decimos el pastor. Y en algunos lugares, creo que no tanto, obispo. Pero está hablando de lo mismo, ¿sí? Anciano implica madurez en la fe, de manera que no puede ser un inmaduro, ¿sí? No puede ser un inmaduro, sino un hombre que sea sabio, capaz de usar las escrituras para aplicarla a su vida, a la vida de su familia y a la iglesia. Timoteo no era alguien avanzado en edad, entre 30 y 40 años, pero era alguien que calificaba, era maduro en la fe. Por eso dice, no permitas que nadie te menosprecie, sino sé ejemplo, sé un modelo de madurez espiritual. Fíjense capítulo 2, versículos 7 y 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Debe ser un modelo, y un modelo de madurez espiritual. La palabra obispo, episcopos, literalmente significa supervisor, sobreveedor, y nos dice otra de las características de los ancianos, de los pastores. Alguien maduro, anciano. El obispo nos habla de que tiene que ser supervisor, sobreveedor, tiene que velar por la salud de la iglesia, tiene que estar atento a los problemas, a los peligros, a los errores doctrinales y atacarlos con las escrituras. Y pastor, ya nos damos cuenta, enfatiza la función de alimentar, de guiar, de cuidar con las escrituras. Por eso, tanto en este versículo, en el versículo 9, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, porque tiene que pastorear con las escrituras, no con ideas propias. En 1 Timoteo, si escucharon la lectura bíblica,
habla de las características y dice solamente ahí, ¿apto para qué? Para enseñar, porque tiene que conocer la Escritura y porque va a pastorear con las Escrituras. Entonces, en resumen, podemos decir, un anciano es ejemplo de madurez, sabiduría en la aplicación de las Escrituras. Como obispo corrige errores y ataca peligros que amenazan a la iglesia con las Escrituras. Y como pastor alimenta, guía con las Escrituras a las ovejas del Señor. ¿Está bien? Entonces, cuando dice establece ancianos, está hablando, podríamos traducirlo nosotros a nuestro lenguaje, establece pastores. Establece pastores. Dijimos que este es el plan de Dios. Tratemos de pensar en eso. Es el plan de Dios. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 16, verso 18. Yo edificaré mi iglesia, futuro. En Hechos capítulo 2 comienza la iglesia. Comienza la iglesia. Y una analogía para la iglesia es que la iglesia es un cuerpo. ¿Sí? La iglesia es un cuerpo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia nos dice que Él va a guiar a su iglesia y Él la guía diciéndonos lo que nos está comunicando en Tito. Establezcan ancianos calificados, que sean maduros en la fe, que conozcan las Escrituras, que pastoreen con las Escrituras, que yo me hago a un lado y dejo que funcione como quiera. No, Él va a edificar la iglesia. Y el plan de Él es edificarlo de esa manera. ¿Sí? Pero fíjense que los que colocan tienen que ser calificados, que enseñen las Escrituras, que enseñen siendo ejemplos. ¿Sí? Y de esa manera yo voy a estar guiando. De esa manera nos aseguramos que Él es el que está guiando, que Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Yo hoy le leí Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y luego dice, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Un día van a dar cuenta a los pastores delante del príncipe de los pastores. Y la Biblia dice, obedezcan a los pastores y sujétense a ellos. ¿A cualquier precio? No. ¿Se acuerdan que les leí el versículo 7? Acuérdense de ellos. Si le hablan las Escrituras y si ellos se conducen de acuerdo a las Escrituras, entonces podemos decir, obedezcan y sujétense. Porque de esa manera estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos decir entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y lidera a la iglesia mediante líderes calificados, aptos para enseñar, son ejemplos y enseñan las Escrituras y juntos obedecemos. Y juntos obedecemos. Entonces, cuando el liderazgo no califica o no usa la palabra de Dios para guiar, están desobedeciendo. Y cuando esto ocurre, la congregación no está obligada a obedecer, obviamente. Lo ideal para que sea una iglesia saludable, lo ideal sería el liderazgo calificado, como estamos viendo. Que instruya, que enseñe, como dice 1 de Pedro, no por ganancia deshonesta, no porque le interesa la plata, sino porque le interesan las almas, porque ama a Dios y ama a las ovejas que el Señor les confió, no enseñoreándose, ¿sí? Sino pastorearla con el ejemplo, dice ahí primera de Pedro capítulo 5. Entonces lo ideal sería liderazgo calificado que instruya de esa manera y que las ovejas obedezcan y se sujeten voluntariamente a ese liderazgo. Esa será una iglesia saludable, una iglesia eficaz, una iglesia poderosa, una iglesia que hará impacto, ¿sí? En el lugar donde está. ¿Cómo sabemos a quién considerar? ¿Cómo sabemos a quién considerar? Ya sabemos que acá Tito tenía que establecer, dijimos que no podemos replicar exactamente, yo no soy un delegado apostólico, soy un pastor, ¿sí? Un líder, ¿sí? Tengo que guiarlos a ustedes, a que hagamos este trabajo.
¿Cómo sabemos a quién considerar? Bueno, primero que nada es un asunto del Dios Trino. Es un asunto del Dios Trino. Les comparto 3 versículos para que vean que es un asunto del Dios Trino, que es el plan de Dios y que Dios no nos dejó a la deriva con esto. Que si todos haríamos lo que la Biblia nos dice, las iglesias serían mucho más saludables. En Mateo 9:38 Jesús dijo, rogad, Jesús, Dios Hijo, dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? ¿Qué dijo? Oren, rueguen, ¿a quién? A Dios el Padre. Rueguen por obreros. Eso es lo que tenemos que hacer. En Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Quién los hizo obispos, pastores? El Espíritu Santo. Rogamos a Dios. El Espíritu Santo trabaja y levanta a los hombres. Y en Efesios capítulo 4, verso 11 dice, el Dios, hablando de Jesús, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, creemos que eso ya no está vigente, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio, Jesús da a la iglesia pastores. Rogamos a Dios el Padre, ¿sí? El Espíritu Santo trabaja, obra, Jesús dijo que Él va a regalar pastores a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ven? Es un asunto del Dios Trino. ¿Saben? Dios no pone a nadie por fuerza o en contra de su voluntad. ¿Sí? Yo cuando miraba esto recordaba, no podía dejar de pensar, tenía un vecino y a un vecino lo visitaban un muchacho que iba a una iglesia donde las cosas no se hacían bien. Un muchacho que llegaba siempre en moto. Yo iba a comprar a lo del vecino, el vecino había ido en algún momento a la iglesia, tenía conocimiento de iglesia, no iba más. Pero me dice, ¿viste fulanito, el que viene en moto? Es pastor, dice, y se reía. Se enteró el otro día en un servicio, porque estaban así, de repente el pastor dijo, Dios me reveló que tenés que ser el pastor. Y se enteró en ese momento. Ni siquiera lo había anhelado, ni pensaba ser pastor. Pero en ese momento se enteró que tenía que ser pastor. Y bueno, si lo dice este hombre y es revelación de Dios, ahí se puso. Y bueno, este hombre obviamente no tenía buen testimonio. Le levantaba la mano a su esposa, ¿sí? La engañaba, imagínense. Pero el pastor ya no puede ser, no puede ser, no armoniza para nada, en ningún sentido, no califica. No puede ser. De repente fue puesto a la fuerza. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dice en primera de Timoteo 3:1, si alguno, entre todos, eso ya muestra que es limitado. Si alguno aspira o anhela, la idea de aspirar o de anhelar al cargo de obispo, buena obra desea. La idea es que hay un anhelo profundo en ese candidato. Hay un anhelo profundo adentro. Y yo entiendo que ese anhelo profundo es más que un sentimiento de 1, 2 o 3 días. Es algo que permanece, porque lo pone Dios, porque lo pone el Espíritu Santo. Pone un anhelo fuerte, te quema, querés ser pastor, querés pastorear las almas. Lo empezás a hacer antes de que estés de que te reconozcan. Ya lo estás haciendo. Entonces hay un anhelo profundo, pero también hay una evaluación del carácter y de la habilidad para enseñar. Hay un anhelo profundo, ¿sí? Pero alguien puede decir, bueno, yo tengo un anhelo profundo, sí, listo, vos sos el pastor. No, pero pará, que acá hay requisitos y vamos a ver si realmente tu vida, tu carácter armoniza con ese deseo profundo que vos tenés. Buenísimo, no le apago, no le tiro una toalla fría para apagarle el fuego que tiene. Vamos a ver qué dice acá. ¿Sí? Y obviamente los líderes tienen que observar y la congregación tiene que observar si realmente ese carácter santo que acá
lo describe como irreprochable, armoniza con la persona. Bueno, ¿quién hace esto de observar, de evaluar? Bueno, yo digo que son los líderes con la iglesia. Los líderes con la iglesia. Acá tenemos a Tito, que era un líder. No nos dice mucho si Tito le preguntó a la iglesia, vuelvo a decir, era un delegado apostólico, pero probablemente si él no conocía, yo imagino que habrá dicho, estos son los requisitos, ¿ustedes me pueden ayudar de acá? ¿A quién les debo mirar? Y le habrá dicho, mirá, estos 3, estos 4, fíjate. Y luego él habrá mirado, ¿no? Habrá chequeado si eran. Pero hoy nosotros, obviamente, guiamos a la iglesia y lo tenemos que hacer juntos. O sea, la lideranza guía, pero lo hacemos juntos. Y observamos, como hicieron ahí en Hechos 6, aunque no estaban eligiendo ancianos, pero podemos mirar el principio. Había una necesidad. ¿Y quién guió todo? Los líderes. Fíjense, elijan 7 hombres, pero estos son los requisitos. Observen. La iglesia observó, pero ¿quién guió? Los líderes. Y cuando los eligieron, ¿quién les impuso la mano? ¿Quién dio el ok? ¿Quién aprobó? Otra vez, los líderes. Entonces podemos decir, los líderes guían juntamente a la congregación y todos unánime decimos, sí, ni hablar. Acá está. ¿Sí? Acá está. Pero, y de hecho termina en último caso, si bien lo hace la iglesia, liderado por los líderes, yo creo que cae el peso sobre los líderes aún más, porque Pablo después le termina diciendo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos con ligereza, ojo, no te apures, ¿sí? No participes de pecados ajenos, porque claro, si imponer la mano significa reconocerlo, ¿sí? Reconocerlo. Y si no califica, ya estás pecando. Y participás de ese pecado, de poner a alguien que no califique, y bueno, y el desastre que viene detrás. No impongas las manos con ligereza. Entonces podemos resumirlo de esta manera, ¿sí? Podemos resumirlo de esta manera. Comisiona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone un anhelo profundo. Anhelo profundo que no te ves haciendo otra cosa que pastoreando las almas. En un libro que se llama Discursos a mis estudiantes, me acuerdo que cuando era un estudiante, el pastor Mariano lo compartió, después me compré el libro, lo leí, y no sé si lo voy a decir de manera literal, pero Spurgeon, enseñando a un grupo de estudiantes y futuros pastores, le decía, si te ves atendiendo un kiosquito, ¿sí? Atender el kiosquito. No diciendo que está mal atender un kiosquito, hacelo para la gloria de Dios. Pero si te ves atendiendo un kiosquito, no te metas en el ministerio. Porque cuando realmente Dios te llama, no te ves tu vida atendiendo un kiosquito. Querés estar con las personas, querés estar con las almas. Es fuerte eso que Dios pone. Y permanece, aunque parezca que se dilate, que no llega, permanece porque lo puso Dios. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo comisiona. Hay una convicción de la persona, del candidato, dice, tengo un fuerte deseo, pero también hay un carácter que acompaña, que está acá. Y ese carácter es observado por los líderes, por la iglesia, y finalmente hay una confirmación que decimos, sí, ni hablar, este es. Y todos estamos de acuerdo que lo hizo Dios. ¿Sí? Todo armoniza. ¿Se entiende? Hechos 13:1 les leo. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Ya estaban haciendo la obra. Y el Espíritu Santo los llamó. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia. El Espíritu Santo los apartó, ¿sí? Y la iglesia dijo, sí, son ellos. Sí, ya lo veíamos. Ya lo estaban haciendo. En Hechos 16,
viaje misionero de Pablo. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaron elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, pero les preguntó y daban buen testimonio de este hombre, de Timoteo, y Pablo se lo llevó. ¿Sí? Pablo lideró, Pablo sabía cuáles eran los requisitos, la iglesia dijo, este es el hombre, y ahí tenemos principios para ver cómo se debe hacer, ¿sí? Entonces, hermanos, roguemos al Señor de las mies que envíe obreros a las mies. Mientras tanto, entrenemos, oren para que pueda entrenar hombres, para que haya de estos hombres, ¿sí? Y que Dios, y mientras tanto descansamos en Dios, ¿sí? Descansamos en Dios, hacemos nuestra parte, responsabilidad humana, descansando en que Dios es soberano y que Dios lo hace. Bueno, ese era el punto más largo. No quería saltearme algunas cositas que les dije. Vamos a ver segundo punto, ya me perdí, si segundo, tercero, no importa, pero el liderazgo con la iglesia debe procurar una pluralidad de ancianos, ¿sí? El liderazgo con la iglesia debe procurar una pluralidad de ancianos o de pastores. Noten que dice ahí, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que designaras que ancianos, plural, ancianos en cada ciudad, asumiendo que en cada ciudad había una iglesia y en esa iglesia tenía que haber ancianos. O sea que el plan de Dios es que haya líderes, que haya ancianos, y el plan de Dios que haya uno solo, por lo menos dos. Acá dice claramente que el plan de Dios es ancianos. ¿Sí? Ese es el modelo de Dios. Les leo algunos versículos, uno ya se lo leí para mostrarles, para argumentar esto. Después que les designaron ancianos a cada iglesia. Ancianos, plural, a cada iglesia, singular. Habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, etcétera, etcétera. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular? Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en la iglesia de Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Algunos de los versículos que nos muestra que debe haber ancianos, pluralidad. Si alguno anhela obispado, eso no es un versículo para argumentar que solo tiene que haber un pastor. Está diciendo si alguno entre todos para que se sume al equipo pastoral. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, y bueno, ahí están los requisitos, pero no es un argumento para decir solamente uno. El plan de Dios es pluralidad. ¿Está bien? Es una bendición que así sea. Más supervisión, ¿sí? Más ejemplos, más supervisión, más dones que se complementan, más consejos, más todo. Es una bendición. Sí, se reparten las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última verdad que aprendemos acá es que el liderazgo debe ser masculino. Porque acá dice anciano, masculino. Si alguno masculino, ¿sí? Y dice que debe ser marido de una sola mujer, no dice esposa de un solo hombre, marido de una sola mujer. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 7, pero el obispo debe ser irreprensible como administrador de la casa de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, etcétera, etcétera, hospitalario, etcétera, etcétera. Todo masculino. Todo masculino. No significa que la mujer es inferior, no significa eso, obviamente. Significa que Dios diseñó que sea de esta manera. Que el liderazgo en la iglesia, todos somos iguales en Cristo, todos estamos en Cristo, somos iguales en Cristo, pero el diseño de Dios es que el liderazgo sea masculino. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:11 que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia.
no está diciendo que la mujer no puede hablar, está diciendo en el culto público que la mujer aprenda, como están aprendiendo, calladamente. Está enseñando un hombre. No debería estar enseñando una mujer, estaríamos desobedeciendo a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y eso no es machismo. Eso es lo que Dios dice, lo que Dios diseñó. Es el plan de Dios. Yo no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, como lo hacemos acá. Y después da la razón, y la razón es porque Adán fue creado primero. No es por motivo de la caída, es por motivo de la creación. ¿A quién creó primero? Al hombre. Y luego dijo, le haré ayuda idónea para que acompañe. ¿Quién va a liderar? El hombre. Entonces la razón que da para el liderazgo masculino, para lo que el pastor sea un hombre, es la creación. Adán fue creado primero, ¿sí? Y luego la mujer. En la casa también debe ser así. El hombre lidera, ¿sí? El hombre lidera amorosamente, humildemente, como un siervo, ¿sí? No impone. Y sigue diciendo el versículo, y Adán no fue engañado, sino la mujer, sino que siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Qué está diciendo? Se cambiaron los roles. En ese momento la mujer lideró, el hombre siguió la lideranza y hubo pecado. Entonces la creación nos muestra que debe ser de esta manera, ¿sí? Aparte de los versículos que ya dijimos, si alguno, masculino, marido, obviamente es un hombre. En Timoteo dice que la mujer debe aprender callada y la razón es porque Dios lo diseñó de esa manera. Son una bendición las mujeres, no son menos, como tampoco son menos los hombres que no tienen el llamado al pastorado. Somos todos iguales, pero Dios se encarga de hacerlo de esa manera. ¿Sí? Entonces es importante porque el plan de Dios, es importante porque es el plan de Dios entonces establecer ancianos. ¿Sí? Es el plan de Dios. Es importante que sean más de uno. Obviamente en su momento no había pastor acá. Se oraba por uno. Bueno, Dios soberanamente lo está haciendo y por algún momento tiene que ser de esa manera, pero tenemos que saber que el plan de Dios es pluralidad. No nos vamos a apurar para hacer cualquier cosa, pero tampoco nos vamos a dormir. Y vamos a buscar la guía de Dios. No podemos mirar para otro lado, ¿sí? Yo los tengo que guiar, ustedes tienen que observar, tienen que orar, rogar al Señor de la mies, tienen que observar a los hombres, a su esposa. Oremos para hacerlo así en nuestra iglesia, ¿sí? Y entendamos algo, que Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Y cualquier autoridad dada a individuos, en este caso como en su momento a los apóstoles, ya no. Hoy a los pastores es una autoridad delegada. Y esa autoridad debe entenderse como lo que es delegada y debe ejercerse en su misión. En su misión. Hay algo que tengo que desarrollar, que el día de mañana tenemos que desarrollar los pastores, pero hay una cabeza. Estamos sujetos a esa cabeza y desde ahí quedamos a la iglesia. Entonces, espero que podamos entender y que nos pongamos a orar para que esto pase en nuestra iglesia, ¿sí? Para que podamos seguir el plan de Dios. Eso significa que prediqué un poquito más que lo habitual. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a prepararnos para tomar la cena. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por la instrucción. Gracias porque no nos dejas, Señor, a la deriva. Gracias a Dios porque tú eres claro. Gracias porque la iglesia es tu plan, Señor. Tú deseas y así lo has querido. Que en la iglesia, Señor, haya pastores, ancianos. Señor, nos muestras cuáles son los requisitos, cómo hay que hacerlo. Señor, entendemos que es un asunto del Dios Trino, pero que nos hace responsable a nosotros si queremos asumir la responsabilidad. Desde ya ponernos a orar, que tú nos guíes, Señor, y que de manera natural
salga a la luz lo sobrenatural, Señor, y gozarnos. Por favor, Señor, para tu gloria, para el bien de nuestras almas también. En el nombre de Jesús, amén.